Medicina en Paraguay. Los egresados lideran el examen que revalida el título en Brasil. Por año y medio circuló una cifra. 35.000 estudiantes brasileños cursan medicina en Paraguay, leída casi siempre como prueba de que estudiar acá es la salida fácil para quien no consigue vacante en Brasil. Es un dato real, pero desactualizado, corresponde a marzo de 2025, y, sobre todo, deja afuera la noticia más relevante. Cuando esos egresados rinden el examen que Brasil exige para ejercer con un título extranjero, los formados en universidades paraguayas son, en conjunto, los que mejor resultado obtienen entre los 39 países que envían candidatos. ¿Qué es el revalida y por qué es duro para todos? El revalida es el examen que administra el INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, organismo del gobierno brasileño, en 2 etapas. Es obligatorio para cualquier persona que se graduó de medicina fuera de Brasil y quiere ejercer dentro del país. Sin aprobarlo, el título extranjero no habilita a trabajar como médico en suelo brasileño. Es exigente por diseño, aprueba, de forma histórica, entre el 5% y el 15% de quienes se presentan al examen completo. En la edición 2025/1, la primera etapa, la que filtra al grueso de los candidatos, aprobó al 28,2% de los presentes. 4.503 de 15.952. El dato que invierte la percepción. Sobre ese examen difícil para todos, el INEP, según reprodujeron Prensa Mercosur y Estrategia Med, midió que en el Revalida 2024 los egresados de universidades paraguayas tuvieron la tasa de aprobación más alta entre los 39 países de origen de los candidatos, 57,6%. No es un resultado marginal. Aportaron 921 de los 1.946 médicos aprobados en todo el mundo ese año, el 47,3% del total. En la edición siguiente, 2025/1, los diplomas paraguayos volvieron a ser los más revalidados de todos, con 2.336 aprobados. Dicho de otro modo, la percepción instalada dice que medicina en Paraguay es el camino de menor exigencia. El dato oficial del organismo que evalúa a esos egresados dice lo contrario. ¿Por qué migran los estudiantes? La razón es el costo. La explicación de fondo no es académica, es económica. Un arancel mensual de medicina en una universidad paraguaya ronda entre $1.000 y $2.500, aproximadamente $180 a $450. En una universidad privada brasileña, la misma carrera cuesta entre $8.000 y $12.000 por mes, entre 4 y 8 veces más. 2 ejemplos concretos. La UCP, Universidad Católica de Asunción, cobra entre $1.150 y $1.950 según el año de la carrera, y en la Universidad San Sebastián el arancel ronda los $1.000 mensuales. A la diferencia de precios se suman otras 2 razones documentadas. En Paraguay no hay un examen de ingreso competitivo equivalente al ENEM o al vestibular. Las pruebas nacionales que en Brasil filtran el acceso a medicina y dejan afuera a la enorme mayoría de los postulantes cada año, y hay cupos disponibles. A eso se agrega la cercanía geográfica y cultural. Buena parte de la oferta académica está pegada a la frontera. ¿Cuántos son, y dónde están? La cifra de 35.000 estudiantes brasileños sobre 47.000 matriculados en medicina en Paraguay surge del Registro Único de Estudiantes de marzo de 2025. Al momento de escribir esta nota tiene alrededor de año y medio. Mediciones más recientes, sobre el mismo universo, dan proporciones distintas. 77% en marzo de 2025, 78% en otra medición, y 70% según la ANEES en abril de 2026. En conjunto, el orden de magnitud es de entre 70% y 78% de matrícula brasileña, según la fuente y la fecha. La matrícula total, paraguayos y brasileños juntos, se concentra en departamentos fronterizos con Brasil. Alto Paraná tiene 15.000 matriculados, Amambay 10.000, Asunción 8.500, Central 7.500 y Canindeyú unos 1.250 más. Son matrículas totales, no solo de estudiantes brasileños, de ahí que la suma de esos números supere ampliamente los 35.000, porque incluye también a los paraguayos. Para quien no conoce el mapa del país, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú son los 3 departamentos paraguayos que limitan con Brasil,
sobre el este y noreste del territorio. Pedro Juan Caballero, en Amambay, es la ciudad fronteriza, contigua a Ponta Porá, del lado brasileño, donde se concentra buena parte de esa oferta académica. Asunción, la capital, y Central, el departamento que la rodea, son el otro polo, más urbano y alejado de la frontera. La oferta académica y el marco regulatorio. Según relevó La Nación en mayo de 2025, había 43 carreras de medicina habilitadas en Paraguay, de las cuales 22 estaban acreditadas por la ANEES, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el organismo paraguayo que certifica la calidad de una carrera universitaria más allá de su habilitación para funcionar. En marzo de 2026, el CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, la autoridad paraguaya que autoriza la apertura de carreras universitarias, habilitó 3 carreras de medicina más, en la UNP, la UNAMIS y la Interamericana, esta última en Pedro Juan Caballero. No hay todavía un comunicado que consolide el total vigente a hoy, pero es, como mínimo, mayor a esas 43. Esas carreras se dictan en 25 universidades. Amambay, Alto Paraná y Canindeyú concentran 23 facultades entre las 3, mientras que Asunción y Central suman 11. El crecimiento fue rápido. Los títulos de medicina registrados en Paraguay pasaron de 615 en 2014 a 6.232 en 2024, un salto de más del 900%. En la década completa, el Ministerio de Educación y Ciencias, MEC, registró 23.680 títulos de medicina, 13.750 de estudiantes brasileños y 9.700 de paraguayos. Ese crecimiento acelerado es también el contexto de la Ley 7324/2024, que exige a los estudiantes extranjeros no hispanohablantes acreditar un nivel B1 de español, competencia intermedia, suficiente para seguir clases y examinarse en el idioma del país, reglamentada por las resoluciones del CONES 305/2024 y 14/2025. El impacto económico, sin cifra oficial. El sector también se mira por su peso económico, aunque acá conviene ser preciso sobre el origen del número, la estimación de que movería $500 millones anuales en la economía paraguaya, calculada sobre unos 37.000 estudiantes, es de Jan Esperanza, de la Organización Desarrollo en Democracia, DENDE. Ni el Banco Central, ni el MEC, ni el CONES publican una medición propia sobre el tema, es una estimación privada de una organización no gubernamental. ¿Qué significa para quien evalúa estudiar, vivir o invertir acá? El patrón que dejan estos datos es consistente. Paraguay ofrece una carrera de medicina más accesible en costo y en acceso que la alternativa brasileña, sin que eso implique un resultado más débil frente al examen que de verdad mide la formación al egresar. Para una familia brasileña evaluando este camino, o para cualquier profesional que ya terminó y piensa instalarse en el país, conviene revisar la guía de residencia en Paraguay para brasileños, con los pasos migratorios específicos para esa nacionalidad. Quienes buscan estudiar puntualmente en la capital pueden consultar la guía de estudiar en Asunción y alrededores, uno de los polos con más facultades habilitadas del país. Y si la mudanza implica instalarse con la familia en la capital durante la carrera, la guía de barrios de Asunción ayuda a elegir zonas según precio y perfil. Para un panorama más amplio de los pasos de residencia según nacionalidad, más allá de Brasil, está la guía de mudarse a Paraguay. Si el proyecto es específico, una carrera, una mudanza familiar, una inversión ligada a este sector, podés escribirnos por contacto.